¿Alguna vez has tenido la corazonada de no gustarte a alguien que, en apariencia, era una buena persona que a todos los demás les agradaba? ¿Cuál es tu historia? Cuido a los hijos de mi hermana todo el tiempo cuando necesita alejarse de la locura. Hace unos años, tal vez 2 o 3, mi hermana tenía un novio llamado G. Parecía buena persona, pero no me caía bien. En absoluto. Sentía que no era el indicado para mi hermana. A sus hijos les gustaba, así que traté de ser amable, pensando que tal vez solo era mi ansiedad. La primera señal de alarma fue cuando fueron a una fiesta. Donde vive mi hermana es como una comunidad, así que solo caminaron unas casas alejadas por la calle. Mi hermana y G regresaron, y yo estaba sentada en el sofá redondo frente a la puerta con mi sobrino más pequeño, tratando de hacerlo dormir. Puede que estuviera borracho, pero empezó a hablar con algunas personas con las que venían y a burlarse de mí. Yo tenía como 14 años, así que me sentí terrible, pero no tuve el valor de decirle nada, así que lo ignoré. La segunda señal fue cuando descubrí que fumaba marihuana. Mi hermana dejó de hacerlo por sus problemas de salud y los de sus hijos, pero G estaba ahí, vendiendo cantidades bastante grandes de marihuana. No sabía si mi hermana lo sabía, pero lo escuché hacerlo mientras fingía dormir en el sofá frente a la puerta. En ese momento supe que este tipo era una mala persona, así que traté de que mis sobrinas y sobrinos vinieran a mi casa en lugar de ir yo a la casa de mi hermana a cuidarlos, porque no confiaba en G. Unos meses después, mi mamá me contó que G usó la pistola de mi hermana, que posee legalmente, para robar la gasolinera que está a la vuelta de la esquina. Le quitaron la pistola, casi le quitan a sus hijos y casi la echan de su casa. Ella lo dejó, y ahora está saliendo con un chico mucho mejor que el patético G. Mi mamá comenzó a salir con alguien, vamos a llamarlo Andrew, cuando yo tenía unos 6 o 7 años. No recuerdo la primera vez que lo conocí ni sentir un odio abrumador, pero simplemente no me caía bien. Mi mamá no salía mucho, pero mi papá se había vuelto a casar hacía años, así que pensé que tal vez era por eso. A ella realmente parecía gustarle, y decía que lo conocía desde hacía algunos años. A mi hermana tampoco le agradaba, pero como ella vivió el divorcio de mis padres, también lo atribuía a eso. Salimos con él un par de veces en grupo, pero, de repente, dejaron de salir. Mi mamá parecía estar bien y, menos de un año después, comenzó a salir con un nuevo chico que me cayó muy bien. Unos 3 años pasaron luego de esto, y ese nuevo chico desapareció de nuestras vidas. Mi mamá retomó las cosas con Andrew, y yo me sentí muy decepcionada. También anunció que él se uniría a nosotros en nuestro viaje de vacaciones de primavera. No pasó mucho, y mi hermana y yo logramos tolerar su presencia, salvo por un incidente muy desafortunado en el que lo vi con mi mamá en un momento que me dejó marcada de por vida. Pero sigamos adelante. Eventualmente, sucedió lo mismo. De repente, Andrew ya no estaba. Para ese entonces, yo era mayor y mi mamá, que siempre ha sido muy abierta, nos contó los detalles a mi hermana y a mí. Resulta que Andrew seguía casado con la mujer a la que llamaba su exesposa y hacía frecuentes viajes al estado donde ella vivía para verla a ella y a su hija. Esto también había sucedido la primera vez que mi mamá y él estuvieron juntos. Todavía tengo la sensación de que había más en la historia, porque toda su personalidad era demasiado rara. Era el típico tipo jodido que se disfraza de ser alguien divertido y relajado. En fin, jódete, Andrew. Mi maestro de primer grado. Estaba paralizado de la cintura para abajo, pero era extremadamente funcional. Todo el mundo pensaba que era increíble que siguiera su pasión por la enseñanza, y era relativamente simpático y gracioso. Siempre tuve una sensación extraña sobre él, pero mis padres lo atribuían a que yo era pequeña y me incomodaba su discapacidad. Era un poco excéntrico, para ser justos, pero nada que pareciera espeluznante. Su casa estaba llena de reptiles exóticos, escorpiones, tarántulas y arañas e insectos que criaba, y de vez en cuando los llevaba a clase para mostrarlos. Para un grupo de niños de 6 años, eso era bastante entretenido. Él tenía una hija que era unos años mayor que yo y siempre nos mostraba fotos de ella. Su esposa había muerto cuando la niña era pequeña, y ella era todo lo que él tenía. Un día, durante el recreo, encontré una mariquita y emocionada se la llevé a mi maestro, sabiendo que le gustaban los insectos. Me sonrió y me pidió que la pusiera en su lengua. Aunque me pareció extraño, no quise desobedecer a mi maestro.
las estrictas escuelas católicas hacen eso contigo, así que hice lo que me pidió. Me lamió el dedo y luego se tragó la mariquita, diciendo que estaba deliciosa. Fue un momento de qué demonios y, después de eso, evité estar sola con él durante el último mes de clases. El siguiente otoño, no regresó. Empezaron a circular rumores de que había tenido un accidente o complicaciones médicas. Pero no, había sido arrestado por tocar indebidamente a su hija porque le recordaba tanto a su esposa. Descubrí la verdad muchos años después porque nadie quería explicar eso a un grupo de niños pequeños. No hace falta decir que no me sorprendió. Siempre supe que era un tipo espeluznante y especialmente después del incidente con la mariquita, supe que era un maldito raro. Trabajaba en un parque de atracción infantil. Tenía que impartir entrenamiento a los empleados, aunque no era su gerente. Había un chico, de unos 20 años, que hacía preguntas extrañas, como, ¿qué pasaría si robara una cajita de jugo? Desde el principio me pareció raro. Después del entrenamiento, les mencioné a sus gerentes que algo no estaba bien con él y que deberían vigilarlo. Me dijeron que no me metiera en sus asuntos y, de hecho, me metieron en problemas con un vicepresidente de la empresa porque supuestamente estaba diciéndoles cómo hacer su trabajo. 1 o 2 meses después, tuvieron que despedirlo junto con una empleada, después de que él la convenciera de meterse en un armario de suministros, a unos 3 metros de donde estaban los visitantes, y tener relaciones mientras la atracción estaba abierta. Cuando lo confrontaron, le dijeron una mentira, que lo habían captado en cámara. En realidad, fue un compañero quien informó al gerente. Él preguntó cuál de las chicas era la que había sido grabada. Resulta que había hecho este acto indebido en el armario con varias chicas mientras el parque estaba abierto. Pero claro, debía preocuparme de mis propios asuntos. Por lo general, no me llevo bien con las mujeres. Soy la mayor de 7 hermanos, estuve en el ejército y trabajé en un campo dominado por hombres. He estado en una relación a largo plazo durante años y soy de las que solo se enfocan en relaciones serias. Aún así, las mujeres no suelen agradarme o simplemente las encuentro dramáticas. Mis amigos son principalmente hombres. En 2008 me casé con mi mejor amigo. Nos conocimos en el trabajo y no hubo ninguna conexión sexual entre nosotros durante 3 años. De alguna manera, comenzamos a salir y nos casamos. Él y yo éramos muy cercanos y teníamos una relación increíble. Con el tiempo, comenzamos a salir mucho con mi otro mejor amigo, Chad, de mi departamento. Ted comenzó a salir con Daniele, la sobrina del teniente de nuestro departamento. Daniele era como una doble de Jessica Biel, tenía un cuerpo increíble, era extrovertida y cariñosa. Todo el mundo la adoraba y quería estar cerca de ella. Con el tiempo, nos volvimos muy cercanas y ella se convirtió en mi única mejor amiga mujer. Cada fin de semana nos reuníamos en mi casa, íbamos de vacaciones como grupo y Daniele y yo hablábamos o nos enviábamos mensajes todo el día. Chad y yo trabajábamos juntos todos los turnos y siempre estábamos en las mismas asignaciones. Éramos inseparables. Yo tenía 29, mi esposo 43 y Daniele 26. Una noche, Daniele y Chad tenían planes separados, así que ella vino a mi casa a tomar unos tragos. Me embriagué y me fui a dormir alrededor de las 2 de la mañana. A la mañana siguiente, tuve un presentimiento inconfundible de que algo estaba mal. Bajé y encontré a Daniele haciendo el desayuno, fumando con mi esposo y muy emocionada de verme. Más tarde, mi esposo empezó a comportarse distante. Anunció que él y Daniele irían a hacer paracaidismo y que el viaje de campamento que teníamos planeado como grupo ya no me incluía. Las fotos de sus actividades juntos comenzaron a aparecer en Facebook, pero nadie parecía encontrarlo raro, excepto yo. Les pregunté repetidamente a ambos si había pasado algo, pero me dijeron que estaba loca. Ese fin de semana, mi esposo se fue sin mí al campamento con Daniele, Chad y un grupo de amigos en común. No podía soportar la idea de que estuvieran solos, así que manejé 3 horas hasta el lugar del campamento. Cuando llegué, me recibieron con miradas frías y comentarios despectivos. Todos estaban deslumbrados por Daniele y no notaban que yo estaba visiblemente afectada. Esa noche, mi esposo nunca apareció en nuestra tienda de campaña. A las 4 de la mañana, me levanté y revisé su teléfono, que estaba cargando en el auto. Logré desbloquearlo y encontré fotos sin ropa de Daniele, mensajes explícitos y un video íntimo de ellos dos. Todavía lamento no haberme enviado esas pruebas.
La confronté en ese momento, y ella me destrozó verbalmente. Todos los presentes se pusieron de su lado, diciéndome que era celosa y narcisista. Me fui sola, llorando. La semana siguiente, llamé a Tad y le conté lo que había descubierto. Se enfureció y me acusó de estar celosa de Daniele, diciendo que era malvada por intentar arruinar su relación. Mi esposo luego me llamó para decirme que quería el divorcio porque yo era dramática y estaba interfiriendo en su vida y en el trabajo. Para resumir, mi esposo me dejó en un divorcio horrible y mantuvo una relación secreta con Daniele durante 3 años mientras ella seguía con Tad. Perdí a todos mis amigos en el trabajo y quedé mal vista por la administración. Después de que dejé el departamento, Tad descubrió la relación y trató de atacar gravemente a mi esposo. Todos finalmente se enteraron de que la adorada Daniele era una oportunista, pero nadie se disculpó ni reconoció que tenía razón. Hoy, mi ex sigue saliendo con mujeres 20 años menores que él. Daniele es una alcohólica que nunca ha trabajado y aún vive con sus padres. Ya no hablo con Tad. El primer esposo de mi hermana. Yo tenía 5 años cuando se casaron, y en realidad lo conocí en persona solo unas pocas veces porque vivían al otro lado del país. Mi familia lo adoraba, era encantador, atlético, inteligente, guapo, económicamente estable y parecía ser un gran padre cuando tuvieron hijos. Además, siempre fue amable conmigo, pero siempre sentí que había algo turbio en él. Cuando estaba en 5º grado, recuerdo haberme metido en un gran problema por un trabajo de clase, un ensayo en el que tenía que describir a mi familia. En él, describí a mi cuñado como una mala persona, escribiendo prácticamente palabra por palabra, hay algo que simplemente no me gusta de él. Fue una de las pocas veces en mi infancia que me castigaron físicamente. Bueno, avanzamos un par de años, y mis padres descubrieron que él había sido abusivo con mi hermana y los niños casi todo el tiempo que estuvieron juntos. Terminaron divorciándose, y desde entonces ha demostrado ser un completo sociópata. No ha pagado ni un centavo de manutención infantil, a pesar de tener suficiente dinero para comprarse un auto deportivo de lujo nuevo cada pocos años. Además, usa a sus 2 hijos, que ahora son adolescentes y saben que está lleno de mierda, para jugar juegos mentales con mi hermana. Por ejemplo, la ha llevado a la corte varias veces por la custodia total, sabiendo que no ganará debido a su pasado, solo para causarle inconvenientes y hacerle acumular costos legales. También ha negado que los niños puedan viajar en avión para visitar a nuestra familia en varias ocasiones sin ninguna razón. Es un idiota, un narcisista, un completo sociópata, y de alguna manera, mi yo de 10 años pudo sentirlo mucho antes que cualquier otra persona en mi familia. La segunda esposa de mi abuelo. Su primera esposa, mi abuela, falleció a finales de los años 80, antes de que yo naciera. Ella apareció a finales de los 90, unos 10 o 15 años más joven que él. Toda la familia estaba feliz de que estuviera saliendo con alguien y de que hubiera encontrado a alguien que lo hiciera feliz. Pero para mí, siempre pareció muy falsa, una sonrisa artificial, ojos vacíos, demasiado amable, como si estuviera esforzándose demasiado. Se casaron rápidamente, y ella lo animó a comprar un condominio con su dinero. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras, comenzó a aislarlo, enfrentándolo con toda la familia, al estilo de Grima lengua de serpiente de El Señor de los Anillos. Le decía que su hijo, mi padre, nunca lo había querido, que sus hijas, mis tías, no se preocupaban por él, que eran unos hijos terribles y egoístas que no lo visitaban lo suficiente y lo resentían. Él comenzó a creerlo, se volvió amargado y luego enojado, hasta que terminó desheredando a mi padre y a mis tías. Ella cambió el testamento de mi abuelo para que ella fuera la única heredera de todo su dinero. Impidió cualquier contacto entre él y la familia, amenazando con llamar a la policía si intentábamos acercarnos. Por su parte, comenzó a enviar cartas absolutamente dementes a mi padre. Llegaban por correo y tenían entre 10 y 20 páginas, escritas a mano, con amenazas veladas contra mi hermana y contra mí. Escribía cosas como, «Tú amas a tus hijos, ¿verdad, Frank? Sería terrible que algo les pasara, ¿no crees, Frank? Más te vale vigilarlos de cerca, porque podrían salir lastimados». Mi padre se preocupó mucho y contrató a un investigador privado para que la investigara. Resultó que era una enfermera jubilada, y ya había hecho esto con otros 3 hombres. Aparecía en sus vidas, se casaba rápidamente, los aislaba,
esperaba a que murieran y se quedaba con la herencia, para luego pasar al siguiente. Si no recuerdo mal, también hubo sospechas de que estaba manipulando su medicación. Siendo enfermera, sabía lo que podía ayudarlo o dañarlo. Mi abuelo terminó muriendo de forma extraña y repentina por una ruptura aórtica y siempre nos preguntamos si ella tuvo algo que ver. En el funeral, armó un gran escándalo y trató de impedir que mi familia entrara. Después, desapareció con su dinero y nunca más volvimos a verla. Mi mamá salió con una serie de imbéciles. Mi radar de idiotas ha estado funcionando perfectamente desde que tenía unos 9 años. 2 destacan más en mi memoria. Uno de ellos parecía mágicamente tener los mismos hobbies e intereses que ella. Cuando ella mencionaba que le gustaban los objetos antiguos, por supuesto que él tenía una propiedad en medio de la nada llena de su colección de antigüedades. Una y otra vez, cosas así de tontas. Ella pensaba que era maravilloso que coincidieran tanto, yo, en cambio, pensaba que era un mentiroso. Pasa un año, él la convence de toda clase de tonterías. Mi mamá incluso compró su propio anillo de compromiso, con alguna excusa absurda como que todo su dinero estaba invertido en su negocio de antigüedades y bla bla. Se casaron. Luego, un día, todo se derrumbó. Mi mamá descubrió que él era un estafador de primera categoría, digno de un programa de televisión de la tarde. Tenía múltiples novias, les robaba dinero a todas, no tenía un centavo a su nombre, y encima era un patán sin clase. Yo traté de advertirle desde la primera vez que lo conocí, pero no quiso escucharme. Luego está el caso de un hombre al que llamábamos Bob el Loco. Era hiperactivo y se esforzaba demasiado por agradarnos. Esto fue cuando yo tenía unos 12 años. Colmaba a mi mamá de regalos, pero se molestaba porque nosotros no le creíamos nada. Para resumir, perdió el control. Toda su familia sabía que tenía problemas mentales graves, pero nunca se molestaron en advertirle a mi mamá. Un día, entró a la fuerza en la casa de mi mamá de mal humor, cortó toda su ropa con tijeras, rajó las llantas de su coche y comenzó a acosarla. Su familia se disculpó, pero jamás la alertaron antes. Desde el principio odié sus ojos pequeños y penetrantes y supe que algo no estaba bien con él. El consejo de la ciudad contrató a un nuevo paramédico. Era un hombre mayor con cabello largo, no es que eso importe, pero era reciente en el campo tras completar el curso. Era un tipo genial para pasar el rato. Salía al bar con los paramédicos más jóvenes, jugaba videojuegos, etc. Al principio pensé que era genial, pero al observar su trabajo, yo era su superior y realizaba su evaluación de prueba, noté que algo no estaba bien. En la reunión privada del consejo, hablé abiertamente sobre esto en su evaluación de los 30 días. Dije que algo no encajaba. No parecía una persona empática, el tipo de persona que encajaría en este trabajo. El consejo dijo que no tenía fundamentos para afirmar que no era apto, ya que hacía su trabajo como se le pedía. Contraargumenté que, al cuidar de personas, ser empático es una regla no escrita y que hacer el trabajo sin involucrarse emocionalmente puede llevar a errores, y en nuestro campo, un error significa la muerte de alguien. No querían escucharlo, así que finalmente les dije, en este campo necesitas aprender a leer a las personas y les estoy diciendo que algo no está bien aquí. El consejo básicamente dijo que estaba celoso porque él se llevaba bien con los paramédicos. Honestamente, eso no me importaba, no estoy en este trabajo por ellos. Un mes después recibí una llamada de una sala de emergencias a 1 hora de distancia. Dijeron que, según el reporte, un paciente había recibido 80 miligramos de X medicamento. El paciente negó haberlo recibido, y como no podían entender por qué se lo habrían administrado, le hicieron un panel toxicológico que mostró que no lo tenía en su sistema. El médico dijo que normalmente lo dejaría pasar como un error y me pediría hablar con el paramédico sobre precisión, pero sentía que algo andaba mal. Le agradecí y, tras colgar, revisé los informes de los viajes. En el reporte aparecía el medicamento, la cantidad administrada y la hora. Luego revisé el registro de narcóticos. Mostraba el medicamento administrado y reemplazado junto con los números de etiqueta. Llamé a un amigo mío, un policía local que estaba fuera de servicio, para que viniera. Abrimos la caja de narcóticos del paramédico y, efectivamente, había sido manipulada y reemplazada. Revisamos sus registros de los últimos 2 meses y encontramos al menos 12 casos donde se habían administrado medicamentos probablemente innecesarios.
Llamé al médico de la sala de emergencias para explicarle. Su respuesta fue: aquí tienes mi número personal y el de nuestros abogados. Te enviaré una declaración escrita junto con los resultados. Veré si tenemos algo en otros pacientes que trajo. Mi amigo llamó a despacho para pedir al consejo que viniera urgentemente. Cuando llegaron, les mostramos todas las pruebas y lo que sospechábamos. En 15 minutos, obtuvimos la aprobación del fiscal y un juez firmó una orden de arresto. El tipo confesó tener una adicción a los analgésicos desde hacía 20 años. Dijo que, al quedarse sin fuentes, pensó que ser paramédico le daría acceso fácil. Incluso admitió que temía que pudiera haber desvivido a alguien por los medicamentos. En el juicio me preguntaron qué resolución quería. Dije que, como paramédico, he visto cómo las drogas cambian a una persona y no lo considero completamente responsable. Por mi recomendación, le dieron 3 meses en un centro de rehabilitación y 6 meses de arresto domiciliario. 4 años después, el hombre está limpio y organiza eventos para recaudar fondos para servicios de Narcan anónimos y programas de concienciación sobre drogas. Hoy en día, sería un miembro honrado de mi equipo. La adicción literalmente cambia a las personas. El resultado final es que ahora soy el único responsable de contratar, evaluar y despedir a los paramédicos. Ya no necesito justificar ante el consejo por qué alguien fue despedido. En este trabajo, un presentimiento puede decidir el destino de alguien. Tuve, durante muchos años, una amiga cercana a la que llamaré B. Seguimos siendo amigas porque éramos de las pocas sobrevivientes de nuestro grupo punk rock del instituto. La mayoría de nuestros amigos en común habían pasado tiempo en prisión, rehabilitación o habían muerto, ya fuera por asesinato o sobredosis. Por unos años, eso nos mantuvo unidas. Después, yo vivía en otro estado y quería regresar a mi ciudad natal, así que alquilé el sótano de su casa durante un año. Durante ese tiempo, comencé a notar cosas sobre ella que otras personas también notaban, pero que yo había ignorado por nuestra historia compartida. Literalmente tenía amigos que me decían de inmediato: no me cae bien, y no sé por qué, y poco a poco empecé a absorber eso y a darme cuenta de ciertas cosas. Por un lado, no tenía absolutamente nada de empatía por nadie. Cada vez que pasábamos junto a una persona sin hogar, hacía algún comentario como: probablemente gana más dinero que tú. También noté que siempre se ponía a sí misma en primer lugar. Todo lo enfocaba en ella. Con el tiempo, se volvió cada vez más del lado conspiranoico y estaba terriblemente mal informada sobre casi todo. Obtenía todos sus hechos de la radio y los absorbía sin cuestionarlos. Pero lo que realmente me impactó fue esto: una vez íbamos a conducir a otro estado para ver a una banda que nos encantaba. Era un viaje de 8 horas, así que tuvimos que levantarnos muy temprano. Esa noche, tuve una pesadilla extraña. Soñé que ella tenía cuerpos enterrados en su patio trasero. Había desvivido a 3 personas y quería que yo la ayudara a enterrar los cadáveres. Me desperté sintiéndome extraña, pero no mencioné nada. Durante el viaje en coche hacia el norte, de repente empezó a hablar sobre matar personas. Sin previo aviso, me preguntó: ¿tú le quitarías la vida a alguien? Por supuesto, le di la respuesta típica: solo en defensa propia o para proteger a mi familia. Entonces me dijo: no, me refiero a por diversión. Me quedé helada y la miré. Le dije: ni de broma, ¿qué quieres decir con diversión? Y ella respondió: creo que sería divertido. Lo haría si supiera que puedo salirme con la mía. Fue en ese momento cuando decidí empezar a distanciarme de ella. Me mudé unos meses después y no he hablado con ella desde entonces. Pero siempre he pensado que, algún día, van a descubrir algo sobre ella, porque claramente es una sociópata. Sí, ahora siempre escucho a mi instinto y ojalá no me hubiera tomado tanto tiempo aprender a confiar en él. Mi perro es el mejor juez de carácter que conozco. No me importa quién seas, si mi perro no te soporta, puedes largarte. Hace unos años, cuando recién adopté a mi perro, él no mostraba ni un poco de agresión, hasta que en ese entonces, mejor amigo vino a casa. No dejaba de ladrar, y cada vez que ese amigo venía, ladraba sin parar. Podía tener una fiesta con 30 personas y no hacía ni un ruido, pero en cuanto aparecía ese supuesto amigo, se ponía como loco. No lo entendía. Éramos amigos desde hace 20 años, crecimos juntos desde bebés. Pues resulta que ese amigo me había robado en mi propia casa, sabiendo cuándo estaría fuera de la ciudad, y llevaba años robándome, un juego de Xbox aquí,
algo más por allá, cosas que yo pensaba que había perdido con el tiempo. Llamé a una casa de empeños haciéndome pasar por él y descubrí que había empeñado cosas mías por cientos de dólares. Y luego me enteré de que también estaba tratando de acostarse con mi esposa, la madre de mis hijos. Una amistad de toda la vida, como de hermanos, arruinada. Mi perro es ahora mi mejor amigo. En estos 8 años, lo más sospechoso que ha hecho es robarse mi cena del mostrador y luego vomitarla en mi cama mientras yo estaba en ella. Es el único amigo que puede hacer algo así y no recibir una reprimenda. El mejor amigo del hombre, ¿no? Conozco a un chico y una chica, solían ser pareja. Cuando los conocí por primera vez, entraron al pub y se sentaron. Él tenía el típico aspecto de un mariscal de campo y ella parecía la típica reina del baile. De cualquier manera, se llevaban bien con todos. Él era súper tranquilo y le encantaban los videojuegos. Podíamos pasar toda la noche hablando de Dark Souls. Ella era muy sencilla, genial y dulce, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que él la maltrataba. Desde el primer momento, me incliné hacia mi mejor amigo y dije, medio en broma, apuesto a que le pega, aunque en el fondo era mi primera impresión instintiva. Bueno, pasan 3 años y terminan su relación. Ella empieza a salir con nuestro grupo regularmente y él sigue con su vida por su lado. Una noche, todos estábamos borrachos hablando de exes y relaciones y mencioné en tono de broma mi corazonada inicial sobre él. Ella lo confirmó. Me dijo que él la golpeaba, la empujaba contra las paredes, le gritaba, todo eso. Fuera de eso, el tipo parecía un buen tipo, pero nunca volví a hablar con él después de eso. Cuando tenía 12 años, había una chica en nuestra clase que era animada y popular, pero algo en ella no me cuadraba. Recuerdo estar parada junto a mi casillero y literalmente decirle a mi mejor amiga, no confío en ella, no creo que debamos ser amigas de ella. Sin embargo, mi mejor amiga terminó haciéndose amiga durante el año escolar y, en consecuencia, yo también terminé tratándola. Avanzaré al segundo semestre del siguiente año escolar y esta chica había manipulado completamente a estudiantes y maestros para que no me quisieran. En ese entonces, yo era una niña muy tímida y tranquila y me destrozó pensar que había hecho algo mal. Ella hizo muchas cosas hirientes que no detallaré ahora. Era una acosadora, pero como el acoso es algo común, no le di mayor importancia. Mi madre solicitó que me transfirieran a otra clase para alejarme de ese ambiente tóxico. Bloqueé a todos los que conocía de mi antigua clase y se suponía que eso era el fin del problema, pero no lo fue. Durante los siguientes años, ella me acosó constantemente. Me llamaba desde los teléfonos de otras personas, hacía que otras personas me llamaran para hablar sobre cualquier cosa. Un día, llegué a casa, entré a la sala y encontré a 2 de sus amigas en mi casa. Habían mentido a mis padres diciendo que eran buenas amigas mías y estaban allí esperándome. Lo extraño es que estas 2 chicas vivían a 2 horas de distancia. Estas chicas de 14 años tomaron un tren y viajaron 2 horas solo para mentir y entrar en mi casa porque esta chica les había dicho que, de alguna manera, yo lo merecía. Además, pasaba frente a la ventana de mi habitación a horas extrañas y se quedaba allí parada por un rato en más de una ocasión. Como ambas teníamos 14 años, nadie me tomaba en serio. Cambié mi número de teléfono varias veces, pero de alguna manera ella siempre lo encontraba. Al parecer, también acosó a un exnovio cuando tenía 16 o 17 años y se volvió histérica por algo raro que ni siquiera recuerdo. Ahora tengo 22 años y me mudé hace un par de años. No he sabido nada de ella desde que tenía 18, pero todavía desconfío de cualquiera de sus amigos porque ella es extraña, y lo supe desde el principio, lo sabía. El entrenador de fútbol juvenil de mi hermano. Era un gran entrenador que realmente sabía cómo ganar. A todos les caía bien, incluida toda mi familia y yo. Yo tenía entre 8 y 12 años cuando lo conocí, pero era muy amable conmigo y me dejaba practicar con el equipo, aunque yo era 4 años más joven. En ese momento, mi familia tenía un viejo Golden Retriever que no hacía más que dormir, comer y hacer sus necesidades, con algún que otro paseo por la sala para rascarse la espalda. Crecí con él desde que era un cachorro y nunca lo vi ser agresivo con nadie ni con otros animales, excepto con unas pocas ardillas cuando era joven. Un día, este entrenador vino a nuestra casa para hablar con mi papá, que era entrenador asistente, y con mi hermano sobre un torneo que se aproximaba.
Tan pronto como entró por la puerta, nuestro viejo Golden enloqueció. Nunca lo había visto actuar de esa manera. Tuvimos que sujetarlo para que no se volviera loco contra él. Nunca pudo entrar a nuestra casa por culpa del perro. Un año después, este hombre fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato premeditado en primer grado de su esposa. Obviamente, esto podría haber sido una extraña coincidencia, pero me gusta pensar que nuestro viejo compañero estaba protegiéndonos de un hombre muy malo que no podíamos ver por fuera. Descansa en paz, Redwin. Mi esposo tiene un primo llamado Jason, y lo odia con toda su alma. Siempre lo ha odiado, desde que era un niño pequeño. Hay historias sobre mi esposo intentando golpear a Jason cuando tenían 5 años. Era tan intenso que, de adulto, mi esposo se negaba a asistir a cualquier reunión familiar en la que estuviera Jason, por miedo a perder el control y golpearlo. Nadie podía entender por qué mi esposo odiaba tanto a su primo. Jason nunca le había hecho nada directamente, y mi esposo es una de las personas más relajadas y amigables que he conocido. Literalmente, le agrada a todo el mundo, excepto este tipo. Yo tampoco lo entendía, nunca habiendo conocido a Jason. Cada vez que le preguntaba, siempre decía, odio a ese tipo. No está bien. Jason era bastante querido en la familia, por lo que la actitud de mi esposo siempre le causaba muchas críticas de otros familiares. Finalmente, conocí a Jason hace unos años en la boda de mi cuñado, y entendí de inmediato lo que mi esposo decía. Para alguien que no lo conociera, no había nada evidente que Jason hiciera que pudiera señalarse, pero algo estaba mal. Reía y sonreía, pero su sonrisa nunca llegaba a los ojos. Sus ojos eran planos y vacíos, excepto cuando miraba a las niñas en la boda. Y cuando digo niñas, me refiero a niñas menores de 10 años. Cuando las miraba, sus ojos se iluminaban con una luz enfermiza. ¿Sabes cómo alguien que no ha comido en mucho tiempo mira un plato de comida que ama? Así se veían los ojos de Jason al mirar a esas niñas, como si tuviera hambre y ellas fueran su comida. Hace unos 2 años, el papá de Jason se casó con una mujer que tenía 2 hijas pequeñas. Jason solía ofrecerse como voluntario para cuidarlas. Hace aproximadamente un año, Jason fue arrestado y condenado. Ya te imaginarás lo que les hizo a las niñas para que lo condenaran. Ahora entiendo por completo el odio de mi esposo hacia él. Jason nunca estuvo bien. Voy a compartir un par de giros conmovedores para este tema. La primera experiencia, llevé a mi sobrina bebé de compras conmigo un día cuando tenía poco más de 1 año. Es una niña dulce, pero no de esas que son muy extrovertidas. Estábamos comprando al lado de un tipo que parecía salido de una pandilla de motociclistas en sus 40 o 50 años. Él estaba a lo suyo, pero mi sobrina no dejaba de mirarlo y sonreírle. Después de unos momentos, él se rindió y le devolvió una pequeña sonrisa de lado. Cuando le sonreía amistosamente, se acercó a nosotros. Empezó a hablarle dulcemente a mi sobrina como se hace con los bebés, y luego me mostró fotos de sus nietos. Era el tipo más dulce del mundo. Mi corazón se derritió. Sé que no hay que juzgar un libro por su portada, pero me encanta que los pequeños ni siquiera tengan el concepto de raza, religión, etc. Solo ven a las personas y ya. Y la segunda experiencia, mi amiga y yo acabábamos de recoger una pizza y paramos a echar gasolina. Vivimos en una ciudad donde hay una cantidad considerable de personas sin hogar, así que no es raro verlas o interactuar con ellas. Ambas hemos tenido experiencias buenas y malas con ellos, así que no nos oponemos a ayudar, pero tampoco solemos hacerlo de manera activa. Uno de los hombres sin hogar estaba simplemente a lo suyo, pero nos dio una sonrisa amable cuando pasamos junto a él. Claramente no tenía hogar, pero tampoco nos estaba pidiendo nada. Ya en el coche, a punto de irnos, mi amiga dijo, ese hombre sin hogar me llamó la atención por alguna razón. ¿Te importa si le damos una porción de pizza? Le dije que me parecía una idea maravillosa, aunque honestamente estaba un poco nerviosa por si eso habría una situación incómoda. Nos acercamos a él y le ofrecimos una porción. Estaba tan feliz que nos preguntó si podía tener 2, y se las dimos. Al principio, no sabía si pensar, ¿en serio? Mendigos y eligiendo, o sentirme algo melancólica al pensar que 2 porciones eran un lujo para él. Entonces lo vimos caminar hacia otro amigo sin hogar y darle la segunda porción. Ambos nos dieron las sonrisas y saludos más grandes y genuinos mientras nos alejábamos. Mi corazón explotó. Mi amiga admitió que al principio estaba un poco escéptica de ofrecer,
pero dijo que tuvo la sensación de que se arrepentiría si no lo hacía. Parece que nacemos con un buen instinto sobre las personas, ya sea para detectar que tu vecino perfecto es en realidad un rarito, o para reconocer que el temible tipo tatuado es en realidad una de las personas más amables que jamás conocerás. Mi esposa tiene una amiga con la que creció. Eran extremadamente cercanas y sabían todo la una de la otra. Un día, de repente, su amiga decidió visitar a un amigo y su esposa en la costa oeste, diciendo que había sido su mejor amigo en la universidad. Vivimos en la costa este. Mi esposa habló con ella todos los días mientras estaba en la universidad, y nunca mencionó a este tipo. 3 meses después de esa visita, este hombre dejó a su esposa, presentó el divorcio y se mudó a la costa este para estar con la amiga de mi esposa. Pensamos que era algo sospechoso, pero le dimos el beneficio de la duda. Quizás estaba en un matrimonio horrible o algo parecido. Le dimos una oportunidad. Luego lo conocimos. Era demasiado amable. De ese tipo de amabilidad que resulta molesta. Su personalidad parecía sacada directamente de un libro de cómo ganar amigos e influir en las personas. Usaba todos esos trucos psicológicos baratos que usan los vendedores de coches para hacerte sentir cómodo. Daba un aire falso, como de ser un manipulador resbaladizo. Mi esposa y yo sentimos exactamente la misma vibra desagradable de este hombre. Un mes después de mudarse, su amiga llamó a mi esposa diciendo que se iba a mudar con él a una ciudad a 2 horas de distancia. Mi esposa le dio un buen consejo, le dijo que se estaba alejando de su familia, amigos y todo su círculo para mudarse con un hombre al que apenas conocía. Pero su amiga insistió en que lo conocía desde la universidad, que eran mejores amigos, etc. Así que se mudó. No supimos nada de ella durante algunos meses, pero cuando lo hicimos, estaba eufórica. Sus publicaciones en Facebook eran super cursis sobre almas gemelas, amor y cosas así. Mi esposa y yo pensamos que tal vez nos habíamos equivocado. Quizás era cursi, pero si la hacía feliz, nos alegraba. En cuanto se finalizó el divorcio con su primera esposa, le propuso matrimonio y se casaron. Luego se mudaron aún más lejos por una oportunidad de trabajo medio absurda que él decía haber conseguido. Fue entonces cuando empezaron a salir a la luz las cosas raras. 2 meses después de casarse, él le envió un mensaje privado a mi esposa diciéndole que su amiga no estaba cumpliendo con los estándares que él tenía para ella. Le pidió consejos sobre cómo comunicarse con ella. Mi esposa le explicó que cuando te casas, aceptas a la persona como es, no por lo que crees que se convertirá. A él no le gustó ese consejo. Mi esposa llamó a su amiga y le leyó el mensaje, preguntándole qué estaba pasando con él. Su amiga se enojó porque él no le habló directamente, y lo enfrentó. Tuvieron una gran pelea, y luego él culpó a mi esposa diciendo que si no hubiera compartido el mensaje, no habrían tenido esa discusión. Después, nos acusó de entrometernos en su relación. Manipulación de manual. Pasaron meses sin comunicación. Mi esposa estaba muy preocupada y decidió contactarla. Planearon un fin de semana de chicas. Mi esposa manejó 3 horas hasta su casa, cenaron, tomaron vino y hablaron. Mi esposa volvió a explicar exactamente lo que había pasado, porque su amiga había adoptado la perspectiva de él y olvidado los hechos. Su amiga comenzó a ver lo que estaba pasando. Se molestó. Él la llamaba obsesivamente durante la cena y ella lo enviaba al buzón de voz. Cuando regresaron a su casa, donde él no debía estar, apareció y empezó a gritarle a ambas. Mi esposa no tolera ese tipo de cosas, así que le dio una paliza verbal. Su amiga lo echó de la casa y mi esposa regresó a casa. Cuando descubrí que este tipo le había gritado a mi esposa, lo contacté y le expliqué que si volvía a hablarle así, iría a visitarlo, y no sería una visita amistosa. No supimos nada de ellos por días. Cuando mi esposa llamó a su amiga para saber si estaba bien, ella empezó a gritarle diciendo que por qué había hablado así con su esposo y que yo lo había amenazado. Era una persona completamente diferente. Él había vuelto a manipular la situación. Con el tiempo, su control sobre la comunicación de su amiga se intensificó. Nadie sabía de ella. No respondía llamadas. Estábamos preocupados. Lo mejor que pudo pasarle fue que él actualizó sus teléfonos. Ella estaba en casa limpiando y usando el teléfono viejo para escuchar música cuando empezó a escuchar notificaciones. Vio que él estaba enviándole mensajes a otra mujer, mandándole fotos de sus partes íntimas y diciéndole cómo su esposa lo trataba mal y él era una víctima. Eso fue el colmo.
Ella se enfrentó a él, y él le dijo que era culpa suya por no tener suficientes relaciones con él. Se divorciaron y él ahora vive con la mujer con la que estaba hablando, comenzando el ciclo nuevamente. Ella está yendo a terapia para deshacer todo el daño que él le hizo. Estaba entrevistando a un tipo para un trabajo. Algo no me cuadraba, pero mi compañero de entrevistas realmente parecía estar impresionado con él. Llegamos a su portafolio de trabajo y veo uno de mis proyectos personales, en el que trabajé completamente solo, como uno de sus sitios web. Así que empiezo a hacerle preguntas al respecto. Le pregunto cuáles fueron los desafíos, cómo fue trabajar con el cliente, etc. Lo dejo hablar, y luego le digo, tengo que ser honesto contigo. Este es mi trabajo. Me estás mostrando mi propio trabajo. Mira el código fuente cerca del pie de página. Tiene mi sitio web en los comentarios. Se puso pálido como un fantasma, y yo solo me quedé allí mirándolo. Después de eso, le di algunos consejos sobre cómo no arruinar su carrera y se fue. Llamamos a la agencia de contratación que lo envió y les informamos lo que pasó. Mi padrastro es el tercer esposo de mi mamá. Ella lo conoció en un bar, uno de esos bares de música country a los que solía ir a bailar, y lo estuvo viendo allí un tiempo antes de decidir presentarlo a sus hijos. Nos llevó a todos a cenar esa noche, y pasamos un rato relativamente agradable. Luego todos volvimos a la casa. No habíamos estado en casa mucho tiempo cuando escuché a él y a mi mamá riéndose en el pasillo, y de repente me sentí mal. En ese momento yo tenía unos 12 años, por cierto. No estoy segura de qué fue, pero de repente odié a ese tipo. Mi mamá me preguntó qué me pasaba, y solo le dije que no me sentía bien y me fui a mi cuarto. Imaginen nuestra sorpresa cuando nos despertamos al día siguiente y vimos que este hombre todavía estaba allí. Se había mudado esa misma noche. Intenté hacer lo mejor que pude con la situación, aunque lo evitaba todo el tiempo. No pasó ni una semana cuando me ofreció cepillarme el cabello. Estábamos todos en la sala viendo televisión. Al principio dudé, pero mi mamá me animó. Según ella, él tenía hermanas y sabía cómo cepillar el cabello de las chicas. En ese entonces yo llevaba el cabello hasta la cintura y era un suplicio desenredarlo, así que acepté y lo dejé cepillarme el cabello. Solo lo cepilló, nada más. Así que cuando me lo ofreció otras veces, lo dejé. Luego, un día, me lo ofreció mientras no había nadie más en la casa. Como mi cabello era tan largo, me pidió que me sentara al borde de la silla frente a él. Oye, ¿quieres un masaje de espalda? Le doy masajes a tu mamá todo el tiempo, dijo. Debo mencionar que esta no era mi primera interacción con un pervertido, y en ese momento ya me molestaba mucho estar tan cerca de alguien. En ese entonces odiaba que me tocaran, pero como todos parecían querer a este tipo, me convencí de que no debía causar problemas. Lo siguiente que sé es que dice, ¿puedo bajar un poco más? En la parte delantera. Gracias a Dios tuve el valor de decir que no. Lo evité durante meses después de eso y no tuve el sentido común para contarle a mi mamá o a mis hermanos. Con el tiempo, este tipo encontró maneras de sacar a mis dos hermanos mayores de la casa cuando tenía 15 años. Pasaban largos periodos en los que parecía ser un tipo perfectamente normal, y luego, de la nada, me decía algo pervertido y horrible. Cuando estaba en segundo año de secundaria, pedimos los anillos de clase. Esos anillos no eran baratos, y siempre habíamos sido bastante pobres. Mi mamá me dijo que tenía que pedirle dinero a este idiota. Cuando lo hice, me respondió, ¿qué hay para mí? Me quedé callada. Mi mamá estaba justo allí. Inocentemente, dijo, ella puede hornearte un pastel. Se me daba bien hornear. Él se quedó callado un rato, pensándolo. Luego dijo, está bien, pero hay reglas. No recuerdo todas las reglas, la mayoría eran cosas tontas, pero su regla final fue, si pierdes este anillo, te quitas la ropa. ¿Qué? Mi mamá le dijo que parara, pero lo hizo de forma a medias. Cuando intenté hablar con ella más tarde sobre eso, solo dijo, bueno, supongo que será mejor que no lo pierdas. En ese punto, me di cuenta de que no podía contar con mi mamá para que me ayudara. Con los años, aprendí que a mi mamá la molestaron mucho cuando era más joven, y se ha convencido de que todos los hombres son así. La amo con todo mi corazón, pero me mata que crea eso. Él nunca dejó de ser un completo imbécil. Viví con ellos hasta los 20 años. Era muy tímida y tener un trabajo era muy difícil para mí. Traté de mudarme con mi hermano mayor para ayudarlo a cuidar a su hijo,
pero después de 3 meses estaba pidiendo volver a casa y una vez más recibí la respuesta de ¿qué hay para mí? Finalmente, conocí a mi primer novio. Para entonces ya tenía 20 años. Él trabajaba en uno de mis 2 trabajos de medio tiempo y pasaba mucho tiempo en su casa. Mi padrastro se puso celoso. Me puso un toque de queda de medianoche y dijo que si lo rompía, me echaría de la casa y no podría volver a menos que estuviera íntimamente con él. Esa noche no volví a casa. Mi padrastro me llamó y gritó, y yo le grité de vuelta, diciéndole cómo había hecho de mi vida un infierno. 1 hora después, él y mi mamá llegaron en su camioneta con todas mis cosas que podían meter en ella. Se llevó mi auto porque era de mi mamá y tiró mis cosas justo allí, diciéndole a mi novio que ahora yo era su problema. Nunca olvidaré la sonrisa de suficiencia de mi mamá cuando me abrazó y le pedí disculpas por todo. Ella me dijo que no estaba enojada conmigo en absoluto, sino que estaba orgullosa. Al parecer, tuve el valor de hacer lo que ella no pudo. Por supuesto, no mucho después de que me fui, él finalmente le propuso matrimonio y se casaron. Es horrible darte cuenta de que tu padrastro no se casó con tu mamá porque quería una oportunidad contigo primero. De todas formas, esto es mucho más largo de lo que pretendía, pero el punto es que todos los que conocen a este idiota lo adoran. No saben quién es realmente, solo saben que es simpático y relativamente inteligente, pero nunca olvido esa primera noche en la que, sin razón aparente, simplemente sentí náuseas al pensar en él. Hace unos 15 años, trabajaba en una oficina pequeña, en su mayoría compuesta por hombres, todos los cuales me agradaban mucho. Un día llegó un chico nuevo, y desde el principio tuve una mala sensación sobre él. Ni siquiera sé exactamente por qué me sentía así, ya que todos los demás parecían estar bien con él. Hice mi mejor esfuerzo por ser amable y encontrar temas de conversación. Yo tenía unos 30 y tantos años, él tenía más o menos la misma edad o un poco más, y ambos teníamos hijos pequeños, así que logré encontrar algo en común. Aparentemente, él y su esposa no vivían juntos, puede que ella estuviera en su país de origen, pero nunca pude quitarme esa mala sensación. 1 año después, había dejado la empresa porque iba a tener a mi segundo hijo. Una amiga que ocupó mi puesto me llamó una mañana y me dijo, ¿leíste el periódico hoy? Ese hombre había sido arrestado en otro estado, aparentemente en una operación encubierta del FBI en la que había estado chateando con quien él pensaba que era una niña de 13 años, y había planeado encontrarse con ella. En el maletero de su coche encontraron una cámara de video y una cuerda. Trabajé como asistente de enfermería, CNA, en un asilo de ancianos durante y justo después de la preparatoria. Un día contrataron a un chico nuevo que cometía muchos errores y, evidentemente, tenía algunas discapacidades cognitivas. No estoy segura de cuál era exactamente el problema, pero era obvio que tenía dificultades mentales. Algunos de sus errores eran peligrosos. Por ejemplo, dejó a un paciente con una sonda de alimentación acostado completamente plano, lo que aumentaba el riesgo de que aspirara alimento a los pulmones. En varias ocasiones, me quejé de él con nuestra supervisora y también le expresé mis preocupaciones a mis compañeros de trabajo. Simplemente no me daba buena espina. Todos me acusaron de no tener compasión. Decían que él era lento, pero que eventualmente aprendería, y que debería ser más comprensiva. Pensaban que yo estaba siendo prejuiciosa debido a su discapacidad, pero sentía que había algo más detrás de eso. Una noche, otra asistente fue a responder la luz de llamada de una habitación y lo sorprendió tocando indebidamente a una anciana postrada en cama. Él ni siquiera se detuvo, mantuvo el contacto visual con mi compañera hasta que terminó. Esto ocurrió hace más de 15 años. Fue enviado a prisión, obviamente, pero el verano pasado lo vi en Walmart, así que ya está libre. Espero de verdad que nunca más pueda trabajar en una posición donde tenga la oportunidad de aprovecharse de personas vulnerables. Era una compañera de trabajo, llamémosla M. M era amigable y todos la querían. Sin embargo, algo no cuadraba con ella y siempre tuve una mala vibra. Constantemente se quejaba de problemas económicos graves, pero luego salía a comer fuera o llegaba al trabajo con ropa nueva, lo cual no era típico de alguien con problemas financieros tan serios. Supuestamente estaba en tal nivel de desesperación que decía que no podía poner comida en la mesa para sus hijos. Todos en la oficina trataban de ayudarla de alguna manera, ya fuera dándole tarjetas de regalo para Target, ropa extra o alimentos enlatados.
Durante un tiempo, también se quejaba de problemas con su coche. Una compañera increíblemente amable, C, le prestaba su auto durante la jornada laboral para que M pudiera hacer compras o incluso dormir un rato, ya que decía trabajar un segundo turno por las noches y siempre estaba agotada. Cada año, nuestra empresa patrocinaba a una familia necesitada durante la Navidad. Como éramos un equipo pequeño, menos de 50 empleados, todos donábamos algo, juguetes, ropa, tarjetas de regalo, etc. Ese año, para mi oposición silenciosa, decidieron que M sería nuestra familia beneficiaria. Reunimos alrededor de $1,100 en alimentos, juguetes y ropa y se lo entregamos antes de Navidad. Ella lloró y nos agradeció. 3 meses después, el coche de C fue robado del estacionamiento de empleados. Curiosamente, ese día M no volvió al trabajo después del almuerzo. Resultó que M había hecho una copia de la llave del coche de C en algún momento y lo robó para huir del estado con la intención de no regresar. Descubrimos que M tenía un largo historial criminal, especializado en robo de identidad y que había estafado a muchas personas, acumulando múltiples cargos y antecedentes penales. Finalmente fue arrestada durante un control de tráfico después de que se denunciara el robo del coche. Desde el principio, yo sabía que había algo extraño en ella que no me gustaba, pero no podía identificar exactamente qué era. No entendía por qué yo lo veía y los demás no. Incluso llegué a cuestionarme moralmente, preguntándome, ¿por qué no me gusta M si a todos los demás les cae bien? Luché con ese sentimiento durante mucho tiempo, pero de alguna manera me sentí reivindicado cuando la verdad salió a la luz.